Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva transmisión en vivo que hace mucho que no hacía. Estoy acá con un cafecito y el día de hoy vamos a hablar con Liz, que ella es de México, es especialista en oratoria, entonces la vamos a estar invitando y recibiendo sus preguntas también para contestarlas en vivo. Espero que tengan preguntas. Así podemos hacer algo interactivo. Mientras la voy a invitar a Liz para unirse. Hola, ¿cómo estás, María? Bienvenida. Hola, Juan, bienvenido. Gracias por unirse. Vamos a esperar a Liz unos minutos que se una y vamos a comenzar. Este vivo que es sobre cómo vencer el miedo de hablar en público. Por eso les vamos a pedir que hagan preguntas, que nos vayan contando desde dónde nos están viendo. Yo soy de Argentina, Buenos Aires. Liz es de México. ¿Cómo están? Vamos a esperar unos segunditos. Y así podemos comenzar. Hola Marisol, ¿me escuchan ahí? No sé si mi gente se puede. Hola Liz. Hola, oye, te digo, no sé si mi gente se Ah, ahí alcance a está. conectar ahorita, porque son las 5. Son las 5 y yo había puesto aquí a las 6, entonces creo que a lo mejor tomaste la hora de Ciudad de México, No te pero preocupes, porque igual va a quedar grabado. sí, claro. Oye, pues cuéntame, yo encantada. Hace ratito nos estábamos conociendo tú y yo, y la verdad que me Sí. encantó conocerte. Igualmente, ya hay algunas personas, ¿eh? Así que bienvenidos a todos los que se van sumando. Gracias por sumarse. Bienvenidos. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es el vencer el miedo de hablar en público. Y bueno, vamos a esperar que se vayan sumando, pero mientras podemos ir comenzando y como te decía, va a estar grabado, lo voy a dejar grabado, Ah. así que lo vamos a poder ver de nuevo, lo van a poder ver de nuevo y seguramente vamos a organizar en otro momento otra transmisión también. Sí, ojalá que sí, Marisol. Pues tú dirás, te digo, yo encantada de conocerte hace unas horas. Yo creo que estábamos hablando, creo que tenemos muchos temas en común, sobre todo este arte de la oratoria que a ambas nos apasiona. Entonces, yo encantada de platicar sobre ese tema y lo que pueda comentar de mi poca o mucha experiencia. Muchas gracias, Liz, y te doy la bienvenida oficialmente, también a todos los que se están conectando. Y muchas gracias, Liz, por aceptar mi invitación, estar aquí con nosotros. Estaba contando antes de que te sumaras que yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, y vos estás en México, así que eso es buenísimo porque como conocemos personas de otros países en Instagram es impresionante. Y entonces al principio me gustaría darte el espacio para que te presentes a quienes no te conocen y después me presento yo, para ya después empezar a hablar. Va, muchas gracias, Marisol. Sí, pues justamente estoy desde México, especialmente desde Culiacán, Sinaloa. No sé si por allá en Argentina ubican Culiacán, que es un poco pequeño, pero bueno, desde acá estamos. Y sí, estas son las maravillas de las redes sociales, poder conectar con diferentes países, diferentes personas.
Y bueno, les comento un poquito acerca de mi trayectoria. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación. Hace ya alrededor de 12 años que estoy trabajando en esto de la comunicación, tanto en medios de comunicación como en la comunicación organizacional, que viene siendo en las empresas. Y la verdad es que los dos ámbitos me han gustado muchísimo. Yo trabajé 10 años para una empresa como coordinadora de comunicación interna y me encantó, y a la par que estaba yo en la empresa, empecé a conducir también eventos ya sea sociales, políticos o institucionales, como pues debates políticos, certámenes de belleza o para alguna empresa privada que tuviera algún evento en particular. Y bueno, ahí me empezó a gustar muchísimo, Marisol, todo el tema este de la conducción, los micrófonos, el público, era algo que empecé a disfrutar bastante. Entonces, de la misma empresa, cuando viajábamos, te comentaba hace ratito, cuando viajábamos, ay, la misma gente empezaba a preguntarme, oye Liz, deberías darnos tips o deberías decirnos cómo lo haces o en qué te basas para cuando nosotros tengamos alguna conferencia o presentemos algún proyecto, pues cómo controlamos el miedo, cómo le hacemos. Y entonces ahí, con la misma gente que me estaba preguntando, empezó como a despertar en mí de que, oye, es cierto, estaría padre como crear algún programa donde les fuera compartiendo con base a mi experiencia, que siempre digo eso, con base a lo que yo he vivido nada más, cómo me ha funcionado a mí y a lo mejor, pues cómo les puede ir funcionando a otras personas. Entonces, pues de esa manera me animé a crear como el programa de Lisbeth Frías, cómo le ha hecho, cómo he vivido mi aparición en público, qué he experimentado, qué no he experimentado y cómo lo he resuelto. Entonces, pues a partir de ahí fue que empecé a dar los coaching de oratoria y pues bendito Dios, afortunadamente se fueron sumando personas que estaban interesadas en el tema, porque fíjate que algo bien interesante, Marisol, es que no nada más es para personas que tengan que hablar en público, que sean conferencistas o que estén en medios de comunicación. La fortuna de esto y lo que me llegó a sorprender mucho, porque yo también cuando recién lo hice, esperaba como ese público, ¿sabes? O sea, esperaba que mis Claro. asesorados fueran gente del medio. Y no, o sea, la sorpresa es que fue más gente de otras profesiones y eso es lo interesante, que cualquier profesión es necesario que tú te sepas expresar, que te sepas comunicar, porque si eres arquitecto, necesitas presentar tu proyecto arquitectónico ejecutivo de una manera clara, concisa. Si eres abogado, necesitas plantear la solución, necesitas plantear tus puntos de una manera firme, con seguridad, y entonces es bien padre descubrir que todas las profesiones, cualquiera, necesitan de la oratoria y pues en ese camino nos encontramos actualmente asesorando y pues dando una partecita de mi experiencia con cada uno de los asesorados, Marisol. Muy bienvenida, y la verdad te felicito, Liz, por todo lo que hiciste y todo tu conocimiento, tu experiencia, cómo estás ayudando a las personas que se acercan a vos para poder vencer ese miedo. Y como vos decías, no es solamente para personas que tienen que dar una conferencia a cientos de personas en el público, sino que también sirve en el diario, o sea, en el trabajo, cuando hablas con otra persona, eso también es comunicación y las cuestiones de oratoria pueden ayudar, así que es fantástico. Y gracias por compartirnos tu historia, un pedacito de tu historia, Un Liz. cachito. Y me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Marisol Molino, yo soy de Buenos Aires, Argentina, me encuentro en Buenos Aires, Argentina, y yo soy coach profesional, soy contadora pública también, pero ahora me estoy dedicando más a todo lo que es el coaching. Me gusta mucho lo que es el coaching a equipos de trabajo, en empresas, y también lo que es el coaching personal, aunque no tanto en cuanto a cuestiones de vida, pero sí me gusta ayudar a las personas, acompañarlas a que puedan lograr sus objetivos Claro. mediante esta disciplina del coaching profesional.
Y a la vez también he tenido experiencia en cuanto a oratoria o dar cursos, talleres y demás. Hace poco di un curso de oratoria en donde también hablábamos de estos temas, por eso encontré tu perfil y me gustó mucho Gracias. para conversar y para intercambiar conocimiento y también que quede grabado para que les sirva a las personas y los que están ahora unidos, los invito a pensar qué nos quieren preguntar, aprovechar la presencia de Liz, que estoy muy feliz porque hace un tiempo ya no estaba haciendo vivos, así que retomé con vos, que es lindo, ¿viste? Conversar. Así que vamos a estar leyendo las preguntas que nos hagan, las que nos hicieron antes, y les vamos a responder también. Sí, Marisol, pues ¿Qué opinas, Liz? igual lo mismo, la verdad, felicitaciones también por la trayectoria que llevas. Es bien bonito encontrar gente que comparte el gusto y la pasión por el trabajo que uno hace, ¿sabes? Y es muy padre que a ti te guste también todo el tema de la oratoria y también como lo comentas en grupos, es muy interesante también cómo la capacitación puede ser en grupos o personalizada porque es muy distinto, o sea, de manera personal pues tienes como que toda la atención de detectar las oportunidades de mejora de una persona y en público, perdón, en grupos, también es interesante porque puedes, o sea, hacer que entre ellos vaya disminuyendo o aumentando en ese momento su seguridad, su pánico escénico, porque pues no es la misma uno a uno a también enfrentar los miedos en frente de más personas que creo que eso es como lo principal cuando llegan asesorados, eso es de las primeras cosas que ellos tienen, es miedo, es temor a equivocarse, a pararse, Claro. entonces va encantada, yo sigo tu ritmo, si tienes ya preguntas que te hayan dejado los días anteriores, pues vamos Dale, contestando y a ver en qué podemos ayudar. dale. Excelente. Vos también, Liz, te invito a sentirte también cómoda y libre para conversar y decir lo que te parezca Ah, importante. También tenés el espacio gracias, aquí, así que también siéntete como en tu casa. gracias. Ya tenemos una pregunta. Muy bien, gracias por la pregunta. Mira, nos dicen, ¿qué consejos nos darían para preparar una presentación para reducir los nervios? Va, pues ¿quién empieza, tú o yo? Entonces, Bueno, si querés empiezo yo. ok, Empiezo en realidad, a mí me gustaría dar una pequeña introducción, si te a parece, ver. sobre esta emoción del miedo que está relacionada con esto de sentir nervios, pero la emoción se llama miedo. Primero, lo que es importante es ponerle nombre. Desde el coaching se estudia mucho las emociones y cómo gestionarlas también. Y lo primero y principal que a mí me gustaría decirles es que reconozcan qué les está pasando y le pongan nombre, que lo acepten. ¿Qué me pasa? Me siento con miedo, me siento con pánico, que es diferente porque es otro nivel de Así es. miedo, me siento nerviosa, ¿cómo me siento? Entonces, primero es reconocer. Entonces, ya sabiendo que lo que tenemos es miedo, ahí siempre a mí me gusta primero explicar que, viste que el miedo tiene como mala fama. A veces dicen, no hay que tener miedo, o hay que superar el miedo es un obstáculo, no sientas miedo, o mejor sentir cero miedo. Y en realidad eso realmente es imposible, porque somos humanos y el miedo es una emoción que surge a partir de una situación que nos genera en nosotros algún pensamiento, a una amenaza que nosotros percibimos como mayor a los recursos que tenemos. Ese es el origen. Es una percepción de una amenaza mucho más grande a los recursos que nosotros pensamos que tenemos. Entonces, en este caso del hablar en público, hablar frente a otra persona, nosotros estamos viendo ese momento como una gran amenaza y estamos pensando que nosotros no tenemos los recursos para poder esa situación afrontarla en alguna medida. Entonces, primero, entender un poco sobre el miedo, por qué surge, y también
saber que existe lo que es el miedo funcional y el miedo disfuncional, porque el miedo también nos puede servir en ciertas ocasiones. Por ejemplo, si yo estoy en un bosque y me aparece un oso, sentir miedo me va a proteger, porque seguramente me voy a ir corriendo. Entonces, es como sacarle un poco esa etiqueta de el miedo es malo, el miedo mejor lo dejamos en cero, hagamos que no sintamos miedo porque eso no va a pasar, sino más bien atacar lo que es el miedo disfuncional, ese miedo que nos traba, que nos obstaculiza, que no podemos hacer lo que queremos. En este caso, estaríamos hablando de ese miedo disfuncional, en esa situación de querer hablar en público, de querer dar una presentación, y por ese miedo nos trabamos y nos ponemos nerviosos y nos empieza a olvidar las cosas. Entonces, eso me gustaría dar como introducción para que empecemos a hablar sobre esta emoción. ¿Qué te parece, Liz? Sí, yo coincido definitivamente contigo, Marisol, en que es importante primero que todo reconocer el sentimiento que, como bien dices, es el miedo. Entonces, una vez que ya lo reconocimos, ahora, ¿cómo trabajamos con él? Yo creo que es muy importante porque voy a leer la pregunta otra vez para igual la gente que está Sí, conectando y para seguir en sintonía. Ay, solo que la dejé arriba, pero bueno, creo que era cómo, o sea, cómo vencer acá los la tengo, nervios para mirá. una presentación, ¿verdad? Ok, ¿la tienes? A ver, Sí, dice, ¿qué consejos nos darían para preparar una presentación para los reducir los nervios, nervios? exacto. Entonces, ya habiendo identificado la emoción, que es el miedo, yo creo que lo siguiente y muchas de las causas por las que a veces nosotros tenemos miedo es miedo a equivocarnos, es miedo, o sea, a equivocarnos y hacer el ridículo y a que nos vayan a juzgar, o sea, no tenemos miedo de nosotros, tenemos miedo de las personas que están enfrente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a atacar ese miedo? Pues dominando nuestra emoción. ¿Y cómo vamos a dominar la emoción? Pues primero nosotros teniendo mucho dominio de lo que vamos a compartir. O sea, si nosotros vamos a compartir algún tema, alguna idea, hay que tener dominio de ese tema, porque si no lo tenemos, pues entonces sí es lógico que nos sentamos sí, inseguros, que sintamos esa inseguridad, ese temor de que si me llegan a preguntar algo y no sé, digo, siempre va a haber algo que puede que desconozcamos del tema, pero mientras más preparados estemos, el miedo va a ir reduciendo, porque tenemos la seguridad que lo que estamos diciendo está fundamentado, que lo que estamos diciendo tiene argumentos, tiene un aval, tiene un respaldo, y entonces eso nos va a sentir tener más confianza con nosotros mismos y por ende, pues vamos a evitar ese temor a hacer el ridículo, porque vamos a estar muy conscientes que es una información válida la que estamos dando. Ahora, si ya de plano son los nervios al escenario, aquí hay mucha gente, porque también eso es otro tipo de nervios. Hay quienes no les da miedo hacer el ridículo, pero sí el hecho de tener luces, de tener un micrófono, de Claro, tener un escenario, pues los paraliza de repente. Entonces, pues ahí también ya vienen como otras técnicas de respiración, técnicas de empezar a relajar, técnicas de empezar a respirar para encontrar tu centro de equilibrio, encontrar tu calma. O sea, como cualquier persona que estás pasando por un momento de acelere, de ansiedad, de lo que sea, también el momento este del pánico escénico se parece mucho a eso. Entonces, la respiración y el tener el dominio del tema que vamos a compartir, creo que son dos factores muy importantes para empezar a reducir los nervios. Y obviamente el tercero va a ser la práctica. Mientras más lo hagas, mientras más lo practiques, tus nervios se van a ir bajando, se van a ir reduciendo porque entonces ya van a ser situaciones familiares para ti, ya no va a ser algo tan nuevo y siempre lo nuevo lleva un poco de temor, lleva un poco de miedo y conforme tú sí. lo vas avanzando, pues va a ir reduciendo un poco teniendo estos tres factores anticipados. Pero sí, respondiendo a la pregunta en breve, ¿cómo vencemos los nervios ante una presentación? Creo que en ese preciso momento no hay mucho que hacer. Se hace antes, o sea, te tienes que preparar Claro. antes para que cuando estés en ese escenario, pues ya nada más tengas como ese recurso
de saber respirar, saber controlarte, pero en realidad toda la preparación, o sea, va a ser mucho tiempo antes para que tú puedas llegar a ese momento, pararte y tus nervios estén un poco más calmados, disuasivos. Sí, Ay, excelente. Coincido totalmente. La preparación es fundamental. Acá nos dice, tal cual, es miedo a equivocarnos. Es clave lo de la respiración porque a veces de los nervios uno habla rápido y se acelera, ¿cierto? sí, yo creo que Bien. sí. Sí, sí, acá ya tenemos otra pregunta, me encanta. Igualmente, antes de la siguiente pregunta, gracias, muy bien, los invitamos a seguir escribiendo las preguntas. Sí, A mí me gustaría también agregar a ver qué opinás, Liz, desde tu experiencia. Yo también comparto, fundamental la preparación del tema, porque no es lo mismo si nosotros vamos a una situación, sea hablar con una persona, con dos o con 100, de un tema que la verdad no estamos muy bien preparados, a un tema que lo sabemos en profundidad y también cuando es un momento abierto a preguntas, ¿no? Quizás ahí los nervios pueden aumentar en el caso de que no estemos bien preparados, pero es por este tema de que no tenemos estos recursos. Y con lo que decía antes, se trata de aumentar esos recursos que tenemos, porque si el miedo surge de esa percepción de desproporción, de esa amenaza que es muy grande y los recursos que son chiquitos, si yo aumento esos ujú, recursos, que ahí vendría a ser, por ejemplo, estar preparada en el tema, también la respiración, quizás también conocer al público, ¿no? Conocer a ver qué tipo de claro. personas voy a enfrentarme, conocer el lugar, algunas también obviamente estudiar herramientas de oratoria o con Liz en su curso también con las herramientas que nos puede dar. Todas esas cuestiones nos van a ayudar para aumentar esos recursos y entonces no va a estar desproporcionado, por eso va a bajar esa emoción del miedo. Y sabes, Liz, a mí una vez me dijeron algo que me quedó en la A ver, mente y quisiera preguntarte qué opinas. Cuando yo estudiaba oratoria, y el instructor nos dijo que recordemos siempre que hasta el orador más experto de todos un poco de miedo siente antes de su presentación. ¿Qué opinas, Liz, de eso? sí, yo creo que sería raro quien no lo siente, porque creo que es parte de la adrenalina de dar una conferencia, de subirte a un escenario o incluso estar aquí en este live, porque estamos con público. Al final no es un público que estamos Sí, viendo físicamente, pero es un público virtual. Entonces es lo mismo y creo que siempre hay una adrenalina que tú decides, pues como dices tú, si es un miedo funcional, si es un miedo disfuncional y cómo la vas atacando. Pero creo que sí, o sea, yo creo que todos hemos sentido esa adrenalina, ese temor a diferentes escalas. Obvio, ya uno lo sabe controlar o lo sabe moderar, pero creo que eso es algo bonito también. Creo que si no sintiéramos nada, pues no se viviría la claro. pasión de estar haciendo lo que a uno le gusta. Excelente. Vamos a la otra pregunta. Sí, creo que ahí había una. Dice, Ajá. no, ¿cómo mejoro mi lenguaje corporal en una presentación? Me encanta la pregunta. Te dejo el espacio a ti, Liz. Va, gracias. Yo creo que el lenguaje corporal es sumamente importante y a veces creo que te dice más de lo que tú estás diciendo, porque podemos estar nosotros compartiendo un mensaje verbal y si nuestro cuerpo, si nuestros movimientos faciales, corporales no están acompañando lo que estamos diciendo, va a ser muy difícil conectar. Entonces, ¿cómo lo mejoras? Primero, pues, insisto, conociendo muy bien de lo que vas a hablar y que sea un tema que realmente tú quieras abordar, porque también se nota cuando es un tema que te lo pusieron a la fuerza o que no te gusta, pues difícilmente vas a poder transmitir lo que necesitas porque no vas a conectar con él. Entonces, cuando tú conectas con el tema, cuando a ti realmente te interesa el tema y tienes dominio, los movimientos corporales van a ser como muy fluidos. Entonces, vas a estar hablando conforme tú vayas sintiendo, conforme tú vayas pensando, te van a ir acompañando. Pero a veces no es posible porque la persona se paraliza, porque se bloquea
y porque le genera inmovilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando haces eso? Si son tus primeras presentaciones y no sabes qué hacer con tu cuerpo, yo creo que la única recomendación en este caso, si son primerizos, insisto, yo creo que nada más es cuidar de no quedarse sumamente estáticos, o sea, de no quedarse con las manos en cierta posición por mucho tiempo, ni tampoco estarlas, o sea, en movimiento, Claro. como que encontrar un balance, porque también, no sé, ahorita me dirás tú, Marisol, ¿qué opinas? Porque también de repente es como, Sí, no, nunca pongan las manos atrás, es un ejemplo, ¿no? O sea, nunca pongan las manos atrás sí. porque está mal, etcétera. Yo creo que no es que esté mal, o sea, está mal si te quedas toda la hora pues con las manos atrás y estáticos, pero si de repente te sirve y necesitas las manos atrás y después ya las vas a incorporar, o sea, creo que nada está mal, o sea, nada está mal mientras no sea algo que lo hagas de una manera extensa. Digo, si yo también me quedo cruzada con los brazos mucho tiempo, pues voy a mandar un mensaje a lo mejor erróneo al que quiero mandar, pero si es algo que me va a servir en un momento y ya después los vuelvo a descruzar y sigo con mi interpretación, pues eso va a hacer que me vaya a ayudar a lo que quiero compartir con mi mensaje. Entonces, yo creo que si es la primera vez, pues ni muy, o sea, que no te permitas estar en la misma posición por mucho tiempo y al contrario, si sientes que estás hablando y estás como muy en movimiento, muy acelerada, pues baja un poco y con la práctica van a poder ir controlando todo esto. Y como dices tú, también en los coaching, pues tanto de Marisol, de una servidora, pues también hay muchas técnicas de repente que podemos ir viendo personalmente cómo calmar, porque cada uno tiene sus movimientos diferentes y eso es lo importante, que refleje la esencia y personalidad de cada uno, porque yo no te puedo decir, oye, empieza de esta manera y termina así, porque tu esencia va a determinar eso. Entonces es importante conocer cuál es tu personalidad o cuál es la personalidad que quieres proyectar. Sí, me encanta lo que decís y coincido también totalmente y me gusta la claridad con lo con la que lo decís. Se nota que ahí tu coaching de oratoria Gracias. excelente, porque me parece muy bien resumido esto de evitar en principio estar quieto totalmente y también moverse mucho. A mí me pasaba eso al principio, me movía mucho, porque las dos cosas para mí que reflejan nerviosismo, ¿no? Claro, Estar quieto totalmente o estar moviéndose exacto. mucho, las dos cosas. Entonces, me parece que está muy bueno esto de coaching personalizado que haces vos, porque cada persona es única, cada persona tiene sus Total. movimientos y su forma de expresarse, porque es comunicación también, los gestos. Son inconscientes, pero estás comunicando. Entonces, es primero conocerse, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago generalmente? Y practicar y también, por supuesto, hay ciertas técnicas, ciertos recursos que se estudian o que un especialista nos puede decir de, bueno, evidentemente no vas a estar toda la presentación con los brazos cerrados porque eso genera como un rechazo, como que estás a la Claro. defensiva o que tenés nervios. Pero está muy bueno esto que decís, que si vos cruzas los brazos un rato, no es que está mal y ya toda la presentación está mal, es el tema de estar sostenido en el tiempo. Excelente. Y a ver, ¿qué podemos? Tenemos otra Sí, pregunta, creo que ahí porque es veníamos un tema que nos apasiona a ambas, ambas. entonces podemos estar 4 horas. Fácil. Tenemos que hacer más vivos. Sí, de acuerdo, total. Oye, mira, Marisol, aprovecho Dice, también aquí para saludar. Veo que está aquí John. Él es una sí, persona que también tiene mucho que ver con este tema que estamos tratando nosotros. Él es de Nueva York, así como a ti, lo conozco también solamente por las redes sociales y en algún momento tuve la oportunidad de estar invitada también a uno de sus talleres, que él también pues da este tipo de talleres de cómo aparecer en televisión, en radio, creo que por ahí va. Y me mira, gusta, y saludos John que esté aquí conectado porque pues es gente que también se apasiona con el tema, también le gusta. Y qué fíjate, pues bueno. Argentina, México, Nueva York, o sea, la verdad que Sí, es qué bueno, gracias por doble decirlo. barrera, Bueno, sí. después lo invitamos a un Sí, vivo, luego lo hacemos un vivo los hacemos, tres. claro. Me encanta. Mirá, Nueva York, saludos a Nueva York.
Tenemos otra pregunta, dice, ¿conviene caminar el escenario o genera distracción? Ahí te la paso primero que vos tenés experiencia, mucha experiencia en escenarios. Gracias, Marisol. Mira, yo creo que vuelve a lo mismo, pregunta aquí Sofía. Yo creo, Sofía, que, o sea, es Sí, muy similar a lo que estaba comentando del lenguaje corporal. Sí, yo creo que sí es importante que te muevas en el escenario, que camines siempre y cuando, o sea, sea una caminata lenta y mesurada. O sea, tampoco creo que sea conveniente estar caminando de un lado a otro sin controlar los movimientos. Creo que todo movimiento que se vaya a hacer debe estar mesuradamente controlado, o sea, que tus pasos acompañen al ritmo de tu voz, al ritmo de tus pensamientos, y entonces creo que así es cuando hace el match, pero creo que sería muy repetitivo porque sería mencionar lo mismo que dije del lenguaje corporal. Yo creo que las mismas sugerencias para este tema de caminar o no, sí, pero lenta y mesuradamente considero yo, o sea, que haya un equilibrio, vaya. sí, y sabes que me quedé pensando en esto que decíamos de las personalidades y de los estilos, porque a mí me ha pasado de quizás por tener de referente a alguien que yo digo, wow, qué bien que se expresa en público, me voy a copiar, Ya, ¿no? Me voy a copiar. Y la verdad que no me sale bien, me sale peor si yo me quiero copiar, porque no es mi estilo, exacto. no es mi estilo, no me va a salir así y no estoy explotando mi potencial, mi propio potencial, el tema de compararse, ¿no? El tema de compararse al otro, con el otro y querer hacerlo así. Digamos, conocerse cuál es el estilo de uno, con qué te sentís cómodo Ujú. para llegar con el mensaje. Y yo también agregaría esto de puntualizar o empezar a practicar esto de marcar ciertas palabras con nuestra voz, evidentemente, pero también con los gestos. Yo te estaba mirando atentamente antes cuando te expresabas y, por ejemplo, en un momento, cuando vean este video grabado y vayan para atrás, en un momento, Liz, viste que decías algo así como, bueno, estabas hablando de un tema y después dijiste, bueno, porque hay que pensar, y te señalaste, o algo así, ¿no? O, bueno, y esto es muy importante, y tu movimiento de manos acompañaba a tu mensaje, ya te sale inconscientemente, a mí a veces también, pero eso lo estudiaste en algún momento, digamos, eso te lo dijeron, Sí, creo que viene parte y supongo. parte, exacto. Yo he tomado muchos cursos de dicción, de todo esto relacionado al coaching, a la Claro, oratoria, y claro, como les digo, hay muchas técnicas que podemos aprender en los coaching, y viene también, como decíamos ahorita, un poco también de la esencia de la personalidad. Quizá a lo mejor ambas somos personas expresivas y se nos facilita un poco sí. más, pero sí, yo creo que así como resaltamos las palabras verbalmente, también es importante resaltarlas, o sea, con la mímica, con el lenguaje corporal, se puede resaltar también, y el mensaje creo que llega más todavía a la persona que nos está escuchando, porque no solo se le queda grabada el audio, se le queda grabado, o sea, tu mímica, y entonces luego cuando lo quiere recordar es mucho más fácil. Entonces, totalmente de acuerdo, Marisol, creo que sí, es muy importante enfatizar, matizar y darle como la prioridad con nuestro lenguaje corporal a lo que estamos diciendo, sin duda alguna. Y que sepan también que no es necesario tener una personalidad extrovertida para poder aprender a expresarse así, ¿no? Porque quizás una persona, yo era bastante tímida realmente al principio Yo cuando empecé también. con este tema, me costaba un montón estar enfrente de alguien y expresarme, pero fui aprendiendo, fui practicando y lo pude superar. Entonces me gustaría también decirles a las personas que nos están escuchando que no piensen o que eviten pensar de, ay, no, pero yo soy tímida, o a mí me cuesta hablar, o yo no puedo porque no tengo esa personalidad. Digamos, eso se aprende, se Sí, practica, fíjate que ¿no es cierto? es súper interesante esto que abordas y qué bueno que lo mencionas, porque sí creo que hay mucha gente y muchos asesorados que llegan también sienten, es que no, no es para mí, es que a ella se le da, a ti se te da porque así eres, y empiezan con muchos prejuicios que no siempre son ciertos, o sea, no siempre la persona nace así. Así como dices, a ti te daba pena, te costaba, yo tampoco fui así de desenvuelta siempre. O
sea, cuando yo era chiquita, yo era súper tímida y creo que eso lo decía en historias que estaba compartiendo ayer, porque estaba diciendo que yo creía muy personalmente que la oratoria es algo que se debe aprender desde niños, que creo que es una materia que desde niños se debe fomentar para que los adultos crezcan teniendo más claridad de las ideas, teniendo menos temor y haciendo exposiciones profesionales, que no se vean como de escuela, que no se vean de novatos, de improvisados, de gente que no sabe ni cómo quiere decir ni qué quiere decir. Entonces, justo ayer estaba diciendo eso y hacía hincapié de que yo cuando era pequeña era muy tímida. O sea, hablaba bien bajito y no me gustaba que me escucharan y era, ¿por qué? No sé. Pero afortunadamente, también lo mencioné en las historias, que yo tuve la oportunidad de que mis papás, o mi papá sobre todo, pues me fuera haciendo técnicas que obviamente en el inicio pues no me gustaba y era como, ya no quiero, ya déjame en paz, porque pues obviamente da pena y no es pena, es miedo con las propias inseguridades de uno, con los mismos miedos de uno. O sea, a nadie le gusta que le pongan enfrente sus miedos, sus inseguridades y ahí ven, vamos a trabajar con ellos. O sea, es difícil. Entonces, te digo, afortunadamente tuve en casa esa preparación que me ayudaron pues a comunicarme de una manera mejor, a expresarme, que aprendiera cómo organizar mis ideas y entonces cómo las puedo ir transmitiendo. Y ahora pues me encanta, ahora me encanta expresar lo que siento, me encanta compartir ideas, me apasionan los escenarios, los micrófonos y evidentemente mi trabajo, que es el coaching. Pero creo que esto es algo que está muy padre que compartamos porque quizá más de uno de los que están aquí puede sentirse identificado, que diga, ay, sí, a mí me da mucha pena también o siento que soy súper tímida y que nunca lo voy a lograr. Y no, es una habilidad que se puede desarrollar, que se puede trabajar, así como, no sé, así como practicas el básquetbol y a lo mejor al inicio pues es complicado, con la práctica pues te conviertes en un profesional, en un experto quizá. Lo mismo, la voz se entrena, el lenguaje corporal también se entrena, tu mente también se puede entrenar y entonces todo ese conjunto te va a hacer una persona más profesional y que no tengas tanto temor cuando quieras expresar tus ideas, compartirlas. Sí, me parece eso muy importante. Y también estaba pensando esto de decir desde el lenguaje de uno mismo, cómo se crean también esas situaciones cuando decimos yo soy tímido o yo soy lo que sea. Ya no estoy, el decir soy, yo soy así, es algo como estático que nos enseñan desde el coaching. Sí, Mejor cambiarlo y decir, yo estoy siendo tímida ahora. ajá, exacto. Pero se va a Entonces, desde quitar, el ajá. lenguaje, la verdad que se nos abre una posibilidad. Estoy siendo tímida ahora en este momento, pero si yo digo yo soy tímida, es algo que no voy a cambiar. Mentalmente ya me estoy seteando de esa manera. Entonces, también cuidar el lenguaje, cómo nos definimos, porque todas esas cuestiones nos hacen tener ciertas creencias de nosotros mismos o de esto de expresarnos que nos limitan y nos dicen excelentes consejos, buena charla, gracias. Sí, Entonces los invitamos a pensar también en lo que nos quieran preguntar sobre este tema, lo que quieran, ponen la pregunta y contestamos con gusto, porque nos encanta a ambas. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Vos tenés alguna pregunta que te hicieron? Porque yo tengo, si no, yo para... sí, fíjate que la mayoría o sea, me comentaba mucho sobre cómo poder tener una conversación sin hablar tan acelerado. A mí me llegaban muchas preguntas de eso y también cuando los tengo en los coaching es algo que me mencionan mucho. Oye, Liz, es que me acelero y no sé cómo controlar y entonces siento que hablo muy rápido y especialmente donde yo vivo, que es Culiacán, la gente sí tiende a hablar súper rápido y de repente yo creo que empata una palabra con otra, o sea, y hace que el mensaje no se entienda. Y eso es algo de lo que me comentaban a mí, Marisol, evidentemente también todo lo que estamos platicando del lenguaje corporal, del pánico, del miedo. Pero abordando este tema, yo creo que también es muy importante tener conocimientos de dicción, que pues la dicción no es otra cosa que la correcta pronunciación de las palabras, pronunciar correctamente cada palabra. Entonces,
si nosotros tenemos una buena dicción, y que la dicción se puede adquirir a través de varias técnicas, ejercicios que ya conocemos como los del lápiz o el corcho y empezar a nombrar palabras, frases o estar leyendo diariamente en voz alta, respetando puntos, comas, etcétera. Yo creo que de esa manera podemos tener una buena dicción y entonces a la hora de hablar también va a ser se nos va a hacer ya un hábito empezar a hablar de una manera mesurada y de repente acelerada, porque yo creo que tampoco ni muy mesurado ni muy acelerado, o sea, también los espacios de silencio son importantes, o sea, no son malos, siempre y cuando tú los sepas poner, tú sepas que aquí se necesita un momento de silencio, entonces aquí lo hago y lo hago de manera intencional. Pero respondiendo a la pregunta a las preguntas que me estaban haciendo enfocadas a ese tema, yo creo que la adicción tiene mucho que ver, la respiración que lo comentábamos al principio también tiene mucho que ver para nosotros lograr esa manera de comunicarnos categóricamente, mesuradamente y evidentemente la práctica, como lo he dicho, o sea, la práctica va a hacer que cada vez te salga mejor a reserva de lo que tú puedas comentar también al respecto, Marisol. Sí, sí, coincido, es muy importante estos ejercicios de dicción y de modulación, porque, viste el tema de, yo me acuerdo, bueno, en el curso que dimos hace poco, que eran para personas de aquí de Argentina, y había personas del interior de Argentina, ¿no? De otras provincias, donde tienen diferente manera de expresarse, como pasa en tu lugar, que hay ciertos modismos en donde quizás hablan un poco más cerrado, un poco más rápido, y eso, digamos, les dificulta después expresarse. Entonces, es también algo que está generalizado un poco en el contexto en el que está uno, pero se puede cambiar. No es que ya te define porque sos de tal lugar, hablas así. No, de No hecho, puedes cambiar. creo que, y disculpa que te interrumpa, ahorita que dices soy Por de tal favor. lugar, me vino a la mente lo del acento neutro, porque también creo que podemos Ajá. conseguir un acento neutro, digo, evidentemente, la gente va a saber que yo no soy de Argentina, que tú sí eres de Argentina, pero ¿por qué? Porque no, también es imposible que se pierda totalmente el acento, pero al menos sí se puede neutralizar, como dices tú, evitando ciertos modismos o marcando tanto el Ah, acento y eso pues viene con la práctica de las técnicas de dicción, de las técnicas de respiración, de modulación e impostación de voz y ahí es donde vamos consiguiendo el acento neutro y entonces también es mucho más interesante para cuando hacemos así este tipo de meetings, que hay gente, supongo, aquí de muchas partes del mundo, entonces pues ya no sienten tan fuerte que el acento está marcado y a lo mejor es más fácil claro. conectar cuando hay un acento neutralizado. Ahorita que tocaste el tema me acordé y dije, vale la pena Sí, comentarlo. gracias. Es muy interesante. Eso yo no lo había pensado, por ejemplo. Así que ahí agregaste un valor muy importante que te agradezco. ¿Te suelen pedir en tus asesorías trabajar acento Sí, neutro? muchísimo, muchísimo, porque te digo, Mira. en Culiacán y que estamos en la zona norte, no sé si tú has escuchado, pero es muy común que la gente diga es que tienen el acento muy golpeado, muy marcado, o parece que están Ah, enojados. Por acá así ajá. dicen que la gente se comunica de esa manera. Entonces, mucha gente sí viene con esa intención de, oye, pues quiero neutralizar un poco mi acento y entonces empezamos a trabajar modulación de voz para que empiecen, sobre todo ya sabes, ¿no? La terminación, que es cuando más uno o golpea o alarga o empieza como a cantar la palabra. Y entonces es como, yo les digo, es como si Bien. le pusieras un tope a cada palabra, o sea, ponle un tope para que no tengas que decir la silla o no sé, la silla, el mueble, el tocador, el comedor, o sea, que seas muy puntual con lo que estás diciendo y entonces de esa manera y de muchas otras técnicas más se puede estar consiguiendo un acento neutro, pero es cuestión de trabajarlo, de ser constante, de ser disciplinado, pero sí, sí, la verdad que aquí sí es algo que piden muchísimo los asesorados por todo esto que te comento del acento tan marcado que tiene la fama de Sinaloa sobre todo.
Mira, qué interesante. Eso yo no lo tenía en cuenta para nada, lo del acento neutro. Además, me imagino que también, porque vos estuviste mucho en el ambiente de televisión, ¿no? Lo que es, bueno, presentadora, Sí. conducción y todas esas cosas llegan a varios países. Son eventos que se transmiten y seguramente también me imagino que en esos ámbitos se busca más este acento neutro, ¿no? Fíjate que sí, cuando entré a la televisión, sí era un tema que afortunadamente creo que ya todos teníamos como un acento más neutralizado, quizá unos más que otros, pero sí era algo también recuerdo que de repente el productor sí nos decía, traten de neutralizar su voz, o sea, de que para que se vea como más universal, pues que se vea más estándar, que se escuche y que no sientas que te está hablando aquí el que va pasando por la calle, sino que sienta que le está hablando una persona profesional, nos decía que sientan que le está hablando una persona que tiene la experiencia. Y pues sí, te digo, nos capacitaban de repente también con talleres y todo, pero básicamente era eso, el que nosotros tienes que tener también como mucha cultura auditiva para reconocer cuando una persona está hablando así tan marcado, cuando una persona está hablando neutralizado y entonces cuando empiezas a analizarla, empiezas a reconocer si tú también tienes esos ademanes, si tú también tienes así de marcado y si no, pues cómo haces como decíamos ahorita, no copiar, pero saber que esa persona está hablando de manera neutralizada y ya es porque hace esto, cuando inicia lo hace así o cuando termina lo hace de esta manera. Y entonces vas adquiriendo esa cultura y vas aprendiendo de las otras personas porque siempre aprendemos de la otra persona. Entonces, yo creo que de esa manera en los medios también es mucho más común que se vaya acercando uno al acento neutro. Es muy interesante, la verdad. Lo voy a tomar y lo voy a tener en cuenta. Me gustó mucho esto que decías de cuidar los modismos, porque me parece que ahí se delata más, con esas palabras que son típicas de un lugar o de otro lugar y ahí te das... Mira las cosas lindas que nos Sí, dicen, Liz. estoy ¿Viste? leyendo. Vamos a leer. Dice, felicidades, mucho profesionalismo, seguridad y excelente consejo. Muchas gracias. Y después hay otro, dice, felicitaciones, las dos son excelentes oradoras, pues se expresan con fluidez y claridad. ¡Qué lindas! Sí, Ay, mira otro. Muchas felicidades a las dos. Se ve la sabiduría e inteligencia de parte de las dos. Deberían hacer algo grande juntas. sí Ah, deberíamos. Liz, nos están pidiendo. Después hay que hablar. Vamos a hacer algo juntas. Muy bien, un placer. Mira aquí. Dice, es un acierto que se... Sí, ¿quieres leerlo? No, adelante, ¿Lo sigue. Ese es lees? el que iba a leer, adelante. No, pero léelo, Sí, Liz, léelo, dice, por favor. dice, es un acierto que se incluyan prácticas de oratoria en las escuelas de educación básica porque ahora mismo las jóvenes universitarias se aterrizan al exponer y se quedan mudas. Este comentario, o sea, me encanta y lo estaba leyendo ahorita porque es verdad, o sea, es verdad. Yo cuando estaba en la universidad, en la prepa, pues te digo, tuve un padre que, o sea, que me enseñó a siempre exponer y presentar las ideas con claridad y con profesionalismo. Y entonces a lo mejor yo llevaba como un estándar en mi mente muy alto de que pues tenía que hacer las cosas bien siempre, o sea, siempre y así sea algo laboral, algo escolar. Y de repente pues cuando habían estas exposiciones de la escuela, que es lo que está comentando este comentario, pues sí, de repente yo veía también personas y que las veía como que estaban o traían de memoria todo el texto y estaban repitiendo la información, repitiendo, repitiendo, pero tú sabías, y no, yo creo que no me dejarás mentir, o sea, tú sentías cuando la persona solamente lo estaba vaciando sin, sin nada de fondo, o también cuando este típico de que no sé allá, ¿no? Pero aquí era muy común, que estabas en la escuela y que decías, pues a mí me tocó hablar sobre la contaminación, o sea, y cero profesional, ¿no? De que pues a mí me tocó hablar, o sea, cuando puedes entrar Claro, de lleno al tema y evitar este tipo de exposiciones y no, lo peor es que no se quedan ahí, o sea, todavía hay en las empresas gente que expone sus proyectos ejecutivos, empresariales de esa manera, o sea, como si fuera una sí. exposición de la escuela y volvemos a lo mismo, es porque no hubo una preparación, entiendo, previa
donde se les pudiera inculcar y fomentar cómo poder expresarse con claridad, cómo poder estructurar las ideas en la mente para poder aterrizarlas. Y creo que eso es mucho de lo que está provocando que las alumnas se aterricen, sí, se aterroricen al exponer y que se queden mudas, como dice este comentario, porque no existe la preparación previa que, insisto, pues es fundamental, debería ser fundamental una materia que te enseñe esto para que puedas presentarte en la vida con personalidad, con seguridad, de una manera categórica, porque no solamente te va a abrir las puertas laborales, o sea, también una persona con buena oratoria, yo creo que es una persona que va por la vida causando impactos y que no es una persona fácil de olvidar, porque lamentablemente es común que las personas se dirijan con cierto temor o se dirijan con cierta pena, y entonces cuando una persona se dirige de una manera segura, de una manera pues con claridad, es una persona que va, como te decía ahorita, va dejando impactos, va causando una impresión distinta. Imagínate que todos pudiéramos comunicarnos de esa manera, pues creo que el mundo sería diferente, sería mucho más ágil, mucho más práctico, porque estaríamos dejando de repetir todo lo que queremos decir, fuéramos más claros con las ideas, y creo que podríamos conectar muchísimo mejor con el mensaje que queremos dar y con las otras personas. Sí, exacto. Y sabes que estaba pensando que también lo veo muy relacionado al tema de la Sí, autoestima, porque, o sea, yo los invito a que trabajen ese tema también, la autoestima, la autovaloración, conocer cuáles son las fortalezas de cada uno, de lo que es bueno uno, porque todos tenemos algo bueno, aunque a veces es difícil entenderlo o descubrirlo cuando tenemos baja autoestima, que a mí me ha pasado, pero se trabaja, se puede trabajar, ya cuando pasa un tema más generalizado y quizás con muchos obstáculos, también la terapia, encontrar un buen terapeuta donde te puedas sentir cómodo y poder trabajar ese tema, creo que es muy importante, porque una persona que tiene baja autoestima, que no se valora, que no conoce las fortalezas que tiene, sus cualidades, su característica especial, la verdad que es un obstáculo, por más herramientas, por más práctica, por más teoría que tenga, le va a costar mucho esto de la comunicación. ¿Tú qué pensás, Liz, sí, de los que te consultan, por yo ejemplo? totalmente de acuerdo con lo que dices, Marisol, y justamente como lo platicábamos antes del live tú y yo, a lo mejor no es algo, no es un coach de vida, obviamente, pero de repente como que tienes que entrar también a hacer esa introspección, ¿no? De, ok, ¿qué es lo que hay en mí? ¿Por qué tengo esta emoción? Y lo que decíamos al inicio, reconocer las emociones, porque la autoestima también tiene con ella muchas emociones de por medio. O sea, hay muchas emociones que generan que tu autoestima esté baja o esté alta. Entonces, a medida que nosotros también vamos identificando todas esas emociones, vamos a poder trabajar sobre ellas, porque entonces si yo digo, oye, mi autoestima es que es por mi voz, por cómo se escucha, no me gusta, ok, ya detectaste que es cómo se escucha tu voz, entonces vas a poder trabajar con eso, pero si ni siquiera detectamos de qué se trata, o a lo mejor no es que mi físico no me gusta y eso hace que la autoestima baje, entonces yo creo que es importante eso, o sea, detectar qué es lo que nos está generando la baja autoestima y saber que es algo que tiene solución, porque todo lo que estamos hablando aquí tiene solución, todo, a menos la muerte. Entonces, mientras sea algo que tenga solución, o sea, creo que ya es un punto a favor para que le subas una rayita a tu autoestima de que es algo que se puede trabajar, que es algo que te pueden asesorar, y entonces que lo puedas erradicar, que lo puedas ir trabajando poco a poco hasta que lo logres pues quitar, que ya no esté en ti. Nos siguen diciendo Sí, cosas estoy lindas. leyendo. Dice, excelente, chicas. Vale. Muy clara en la explicación. Gracias por la invitación. No, hombre, yo de verdad que estoy bien contenta, Marisol, de hablar por el tema este, porque pues hay muchísimo de qué hablar. O sea, es un tema que podemos estar aquí 4 horas y no nos vamos a cansar ni tú ni yo seguramente. Y qué bueno que podamos estar invitando a la gente a pues a conocerse,
a tratar también sus emociones para que de esa manera también sepan que todo esto se puede lograr también si trabajan con ellos mismos, o sea, porque el pánico escénico, como lo decíamos, es algo que tiene solución. Los nervios tienen solución, pero también depende mucho de la persona que tenga la actitud y las ganas de querer trabajar en ella misma, porque si no, pues también es Sí, muy, muy difícil. Y como decíamos, que sepa aceptar, porque es muy difícil que te pongan aquí tu verdad, que te pongan tu sí. inseguridad o sea, sí nos quedamos de repente como, Inga, tú, o sea, no es tan fácil que nos digan, hey, aquí estás mal, aquí la estás regando, aquí puedes mejorar. Y entonces cuando tenemos esa humildad de aceptar nuestros errores, es mucho más fácil poder trabajar sobre ese tema. Sí, eso es tal cual. ¿Sabes qué estoy pensando? Que ya casi se pasó una hora, ¿podés creer? A mí se me pasó súper rápido. Sí, tal cual, No pensé que sé a vos. teníamos unos 10 minutos. Podemos, igual Instagram te deja más tiempo, pero yo creo que es un montón se puede hablar un montón de ese tema y por Sí, creo que eso podemos sí te continuar invito a, también en algún otro sí, episodio o algo, Marisol, porque sí, sí, hagamos episodios, la verdad que estuvo ya que a la gente le interesante. Sí, gustó, porque vi que había muchas nos dice, preguntas, muchos comentarios y qué padre que podamos ayudar desde la experiencia de una persona de Argentina, de una persona de México, diferentes especialidades. sí, Creo que es muy bonito toda esta retroalimentación que se está fomentando y pues si es para ayudar, pues qué padre, hay que sumar, mientras más sumemos, mucho mejor. Así que yo encantada, por mi parte, encantada que haya otro episodio. dale, genial. Vamos a organizar entonces y los invitamos también a que nos escriban por privado, cuestiones que quieran que hablemos, ideas, y después nos vamos a juntar con Liz para organizar, porque hay mucho de qué hablar. Pero me gustaría en este último rato que tenemos de la transmisión, siempre me gusta cerrar dándole espacio al invitado para que pueda decir lo que quiera expresar, para que puedas comentar dónde te pueden encontrar, qué servicios ofreces. Yo igual voy a dejar grabado esta transmisión en mi Instagram con tu Instagram debajo para que te puedan seguir, pero me gustaría darte ese espacio, Liz. No, hombre, Marisol, muchas gracias. De verdad, infinitamente agradecida contigo por esta plática, por esta charla. Además, me encantó conocerte, sobre todo porque somos personas que comparten el mismo tema y la misma pasión, como decía al inicio. Y bueno, pues para las personas que se fueron incorporando a lo largo de la plática, les decía que yo estoy actualmente trabajando en lo que es el coaching de oratoria, que básicamente viene siendo una asesoría, un entrenamiento para las personas que quieran expresarse con más claridad, que quieran expresarse con más seguridad. No importa la profesión que sea, que eso es lo que decíamos al principio, porque todas las profesiones necesitan de una persona que tenga seguridad, que tenga personalidad, así seas docente, seas arquitecto, seas modelo, seas abogado, la profesión que tú tengas, siempre vendedor, siempre va a requerir de que tengas actitud, de que tengas lenguaje corporal, de que tengas una buena manera de expresarte, porque sin duda alguna la manera en que vayas a convencer, en que vayas a persuadir y a transmitir tu mensaje va a ser como tú te expreses. Entonces eso es algo fundamental y pues yo encantada de poderlos ayudar sobre ese tema. Aquí están mis redes, me pueden contactar a través de las redes sociales. Presencialmente yo estoy en México, en Culiacán, Sinaloa. Y pues si me escriben, si alguien se interesa, por ahí ya les puedo dar toda la información. Pero básicamente es eso, es para ti, es para todas las personas, niños, adultos, jóvenes que quieran mejorar su comunicación y que quieran tener más claridad a la hora de expresar sus ideas, Marisol. Excelente, gracias Liz. Y pues, personalmente se las recomiendo porque ahí estuve viendo su Instagram Mira, muy invítala a la clara, boda, dice. con Ay, Tienes viaje. que venir. Te acompaña a la distancia con esto del COVID. Pero realmente les quiero recomendar el perfil de Liz, sus servicios, la verdad que muy profesional, con experiencia. Gracias. Bueno, la escucharon hablar, se nota cuando alguien sabe y que tiene pasión por el tema. Y las dos ahí tenemos eso parecido. Entonces me encantó también hablar con vos, conocerte,
tu amabilidad, tu generosidad al aceptar la invitación también rápidamente. Y bueno, vamos a seguir en contacto y vamos a organizar otra transmisión para seguir hablando de este tema que vemos que también les gustó a las personas y me ha encantado. Podemos hacer un horario más tarde también para que la gente de México esté también más cómoda con el horario, para que sea más tarde. Sí, igual podemos Eso hacer después alguna hablaremos dinámica también. que nos digan también, pueden hacer votaciones, podemos hacer alguna dinámica, Marisol, donde Sí, puedan quizá elegir, a lo mejor se les facilita cuando salgan de trabajar o no sé si durante el trabajo sí, lo pueden hacer, digo, ya que la gente también nos vaya como diciendo qué se les facilita más y que nos vayan mandando también las preguntas como en esta ocasión, que estuvieron muy interesantes y ojalá podamos sí. haber ayudado, aunque sea un poquito, contribuir con un granito de arena en las inquietudes que tenían acerca de este tema tan grande y tan interesante. Sí, me encantó, la verdad, la transmisión. Espero que te haya sentido cómoda también, te haya gustado. Por tus comentarios entiendo que sí, así que eso me pone muy feliz. Y bueno, entonces realmente te agradezco y te deseo que termines muy bien el día y a todos los que se conectaron y nos acompañaron y a los que van a ver la transmisión grabada también, les mandamos un abrazo y los invitamos a comunicarse con nosotras y a participar en las cuestiones que vamos a estar compartiendo en historias para saber qué les gusta, qué les interesa y armar otra transmisión. Muy contenta, muy feliz de haber estado, Marisol. La verdad es que lo hiciste de una manera muy ameno. Me sentí muy en confianza, como me lo esperaba, la verdad. Tú también una manera muy agradable de ser y creo que eso tuvo mucho que ver, influyó en ambas. Entonces, pues lo mismo, agradecerle a las personas que estuvieron aquí conectadas, a las que nos estuvieron dejando sus mensajitos súper alentadores, súper bonitos. Y pues aquí Marisol y yo ya nos pondremos en comunicación para hacer la dinámica, para ver qué les parece un próximo episodio, horarios, etcétera. Y por lo pronto, pues muchas gracias Marisol, a ti, a tu público e igualmente al público que me acompañó acá de parte de México. Muchas gracias. Bueno, genial, excelente. Así que muchas gracias. Te mando un gran abrazo, Liz, y seguimos en contacto. Y muchas gracias a todos. Igualmente, gracias, feliz tarde, nos vemos. Gracias, adiós. Bye.